Buenos días, mi nombre es Luis Mayo y estoy encantado de estar con todos ustedes compartiendo un espacio de reflexión dentro de este tercer Congreso Virtual Internacional organizado por la Universidad Unidim y quería no empezar, digamos, esta sesión en la que yo creo que vamos a debatir temas de mucho interés y de mucha vigencia relacionado con el mundo de las clínicas. No quería empezar, decía, sin agradecer a la Universidad la amabilidad de haberme invitado para estar hoy aquí y poder compartir con todos ustedes este espacio de reflexión y de análisis que espero sea interesante. Pues el objetivo de la sesión que vamos a compartir en los próximos minutos es intentar destacar aquellos asuntos que en un sector como es el sector de la salud y en particular el sector en el que las clínicas hoy están en muchos casos en mercados muy competitivos, cuáles son las claves de éxito que van a determinar en los próximos años aquellas clínicas que van a ser ganadoras en esta competencia cada vez más agresiva y cuáles son aquellas clínicas que si no realizan o desarrollan determinadas actuaciones y modifican elementos internos de funcionamiento, no van a conseguir alcanzar lo que llamamos el alto rendimiento y por lo tanto se van a encontrar en los próximos años en unas condiciones realmente de desequilibrio frente a clínicas exitosas. El sector de la salud es un sector que se está haciendo globalmente cada vez más competitivo, es un sector muy exigente, es un sector con un perfil de cliente que es el paciente que tiene un mayor nivel de información, con un paciente que además tiene referencias sobre cómo trabajan distintas propuestas dentro del sector, es decir, distintos centros, distintas clínicas, y en ese sentido es un cliente tremendamente exigente que nos demanda un nivel de calidad asistencial cada vez más alto, pero que nos demanda además un modelo de atención, de seguimiento, de administración, de gestión cada vez más competente. Y creo yo que estos van a ser los elementos que a futuro van a determinar aquellas clínicas que tendrán éxito y generarán un posicionamiento mejor que el que hoy tienen dentro del sector, y aquellas otras que no alcanzando estos objetivos pues van a ir progresivamente desvinculándose y quedándose en posiciones desde el punto de vista competitivo peores, ¿no? En el fondo, hoy el sector lo que está demandando son mejores prácticas, está demandando transparencia en la forma de trabajar, está demandando un modelo de gerencia y de administración más profesional, está demandando modelos de servicio y de atención al paciente más cercanos, más próximos, está demandando tecnología, está demandando una mayor cualificación. Y dentro de este entorno de exigencia, que es un entorno en el que las clínicas compiten por captar pacientes que puedan de alguna forma vincularse a su organización y perpetuarse a través de la fidelización en esa organización, en esta pugna por los pacientes, es donde las clínicas deberán ser sobresalientes, es donde las clínicas deberán mejorar el rendimiento, es donde deberán introducir prácticas de excelencia que les permitan que los pacientes las elijan, que los pacientes opten por ellas, que los pacientes decidan que efectivamente esa es su opción y es la opción a la cual se van a vincular durante los próximos años. Las clínicas hoy indiscutiblemente compiten en un sector que decía antes es un sector cada vez más tensado, es un sector cada vez más competitivo y la competencia se está produciendo por un efecto de una mayor oferta de servicios por un lado, es decir, es cada vez mayor el número de entidades, de clínicas, de organismos de salud que están ofreciendo servicios a los pacientes y en segundo lugar porque están apareciendo nuevos jugadores en el sector con una enorme capacidad, es decir, con una enorme fuerza, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista estratégico, y esto está haciendo que el sector se esté de alguna forma tensando en la medida en que la competencia de precios está aumentando, los márgenes de utilidad que las clínicas generaban ya no los generan hoy y por lo tanto es cada vez más difícil defender el margen de beneficio, el margen de utilidad en una situación de mayor competencia y de una progresiva reducción de precios, que es lo que está básicamente provocando esta competencia que decía anteriormente. El sector es cada vez más competitivo y ese nivel de competencia depura a las organizaciones y elige aquellas que son más eficaces y mejores y desecha aquellas otras que no consiguen adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos. Y en definitiva esto es un proceso que es bueno para los pacientes, porque al final los pacientes pueden elegir entre organizaciones de salud más eficaces, mejores y que ofrecen servicios de mayor calidad. Normalmente este tipo de competencia exige a las clínicas definir, replantear
la forma en la que están desarrollando su actividad. Exige a los directivos y a los responsables de las clínicas profesionalizar su toma de decisiones, incorporar mejores criterios en la decisión y estructurar la estrategia en forma de plan que permita hacer un seguimiento completo de todos los objetivos marcados, de todas las actuaciones señaladas, de todos los inconvenientes o desencuentros que se van a ir produciendo entre lo que hemos establecido como programado y lo que realmente vamos a ir obteniendo mes a mes. Por lo tanto, hay que definir estrategias y que sean estrategias de futuro, estrategias que tomen en consideración las preferencias del nuevo público, las preferencias de los pacientes, estrategias que sean capaces de atraer a aquellos pacientes más interesantes y vincularlos a la organización a través de unos servicios bien diseñados y unos servicios bien programados y unos servicios que ofrecen al paciente justo lo que él está buscando. Los competidores son cada vez más. Los competidores, además, en este momento son organizaciones de una enorme capacidad, es decir, capacidad directiva, capacidad ejecutiva, capacidad financiera, capacidad de implantación, y estos recursos, cuando empiezan a funcionar, comprimen el sector y exigen mucho a aquellas clínicas que con un formato más pequeño no son capaces de adaptarse, no son capaces de ofrecer las mismas prestaciones que estos grandes grupos a los que estaba comentando. Pero esto no quiere decir que las clínicas que tradicionalmente han sido más pequeñas, que tradicionalmente han tenido un posicionamiento más enfocado, no tengan hoy opciones en el sector. Hoy las clínicas para competir tienen que desarrollar estrategias inteligentes, estrategias en las que la clínica elija correctamente el ámbito, el marco en el que va a competir y lo haga con eficacia frente a organizaciones que potencialmente son más grandes, pero que también, por ser más grandes, probablemente tendrán otros problemas asociados al tamaño, como puede ser, por ejemplo, pues una más difícil personalización en el trato al paciente, una más difícil cartera de servicios enfocada a necesidades concretas del público. Bueno, pues en este escenario, que es un escenario competitivo, que es un escenario de mucha exigencia, que es un escenario que requiere mayores habilidades directivas para poder tener éxito en la conducción de este tipo de organizaciones, en este escenario deberíamos enfocarnos. Y deberíamos enfocarnos como responsables de estas clínicas en una serie de aspectos que voy a ir reseñando y que me parecen destacables, al menos para que en esta sesión pues podamos también reflexionar y podamos también compartir los elementos que yo voy a ir poco a poco trasladando a toda la audiencia. El primer elemento de enfoque importante es la estrategia. El equipo de dirección de una clínica debe tener una visión estratégica de la actividad. Tener una visión estratégica es tener una visión sectorial completa, es tener una visión del posicionamiento que queremos que nuestra clínica ocupe dentro de ese sector. Tener una visión estratégica es diseñar un camino que nos permita mover la clínica, mover la organización desde el punto actual en el que nos encontramos hasta un punto objetivo mejor. Y en ese sentido, el pensamiento estratégico debe pasar a formar parte de los criterios de decisión de aquellas personas que están al frente de estas responsabilidades. Y tener o poder componer un pensamiento estratégico exige, en primer lugar, tener una comprensión muy clara de cuáles son los elementos que están funcionando y determinando la dirección en la que se está moviendo el sector salud. Y ya sabemos perfectamente que el sector salud se está haciendo un sector cada vez más competitivo. También sabemos que el nivel de exigencia del paciente está incrementándose año tras año y en ese sentido necesitamos entender qué fuerzas están moviendo el sector para poder acertar en nuestra estrategia y colocar nuestra clínica en el sitio correcto en el que consideramos debe estar. Por lo tanto, lo primero es el entendimiento, la comprensión de qué es lo que estratégicamente está pasando en el entorno en el que estamos trabajando. El segundo elemento es que la clínica debe determinar una aproximación, cómo me introduzco, cómo me posiciono en un sector que tiene estas características y entendiendo muy bien esas características debo decidir cuál es el approach, es decir, cuál es el camino que voy a seguir para acceder al sector y para competir en el sector en posiciones concretas que son posiciones de interés de mi organización. El tercer aspecto es que hay que fijar una posición concreta. Fijar una posición concreta en el sector es decidir cuál es mi cartera de servicios, con qué catálogo de tratamientos, actos médicos voy a acceder al público y voy a ofrecer al público,
quién es el perfil tipo de mi paciente, perfil dominante al que me dirijo, qué ámbito geográfico es el que voy a elegir para competir. Soy una clínica que compite en un ámbito geográfico reducido, local, soy una clínica que compite en un ámbito amplio, regional, soy una clínica que compite en un ámbito de país o en un ámbito internacional. Bien, el ámbito geográfico es el tercer elemento que tenemos que fijar para que el posicionamiento quede perfectamente establecido. Pero una vez que ya hemos decidido cuál es la posición de la clínica, el perfil de la clínica, el elemento identitario que la va a hacer diferente a otras clínicas similares, entonces tengo que diseñar el modelo interno de actividad o modelo de negocio. Modelo de negocio no es otra cosa que establecer cuál es el modelo organizativo, cuál es el modelo de servicios que vamos a ofrecer, mi cartera de tratamientos y de servicios que voy a ofrecer al público, cuál es mi modelo de producción, cómo vamos a hacer los tratamientos, cuál es la logística, la organización, los protocolos, los procedimientos con los que vamos a hacer los tratamientos, cuál es el modelo de atención al paciente, y cada clínica tiene un estilo distinto y tiene un modelo diferente para acercarse al paciente. ¿Cómo vamos como organización a hablarle al paciente? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor para ese paciente? ¿Cuál va a ser el elemento, las interacciones que vamos a generar en ese proceso de paciente a lo largo de toda nuestra clínica? ¿Y quiénes son las personas que van a estar encargadas de la responsabilidad de trasladar valor a un paciente, de trasladarle todo lo que hacemos en la organización para que el paciente lo aprecie y finalmente lo pague? Bien, pues el modelo de negocio debería también tener incorporado el modelo de gestión económico-financiera. Desde el punto de vista económico y financiero, ¿cuál es el modelo con el que vamos a funcionar? Y esto es un tema también importante que corresponde al equipo directivo establecerlo y definirlo. Y finalmente, ¿cuáles son los elementos de innovación que vamos a introducir periódicamente en la actividad para conseguir que lo que hacemos no se quede obsoleto y sea siempre o esté siempre en las últimas técnicas, en las últimas tecnologías y en elementos que sean capaces de capturar el interés del nuevo público? Bien, pues modelo de producción, modelo de organización, modelo de gestión económico-financiera, modelo de atención al paciente, modelo de innovación. Y con esto, digamos, tendríamos definido nuestro modelo de negocio dentro de este círculo virtuoso que estoy representando y que básicamente arrancaba de una visión estratégica y progresivamente vamos haciendo zoom en nuestra propia clínica para intentar establecer los elementos de competencia que nos van a hacer diferentes y mejores. Y finalmente decíamos los procesos de renovación, de mejora, de innovación, aquellos que nos van a permitir incorporar mejores prácticas, nuevas habilidades y elementos de diferenciación que nos van a alejar en alguna medida de aquellos competidores que intentan mimetizarse con nosotros o que intentan que el público los identifique como iguales a nosotros. Bien, pues este círculo que estamos viendo, que es un círculo virtuoso, creo que recoge un poco el espíritu de lo que voy a contar, y es que el pensamiento estratégico en el campo de las clínicas es el punto de origen, el punto de arranque para poder implantar tácticas concretas exitosas dentro de nuestra organización. Dentro del ámbito de la estrategia, decía, enfócate a la estrategia, un elemento importante es que yo tengo que atender muy bien todo lo que ocurre en mi clínica, yo tengo que entender todo lo que está pasando, yo tengo que poner en marcha iniciativas dentro de la clínica que vayan mejorando el rendimiento de la misma, pero al mismo tiempo y en paralelo necesito atender los movimientos que se están produciendo en el sector. Necesito entender muy bien por qué en el sector están pasando cosas concretas, por qué hay nuevos jugadores, por qué las políticas de precios se están haciendo cada vez más agresivas. Necesito entender muy bien cuál es el papel de las grandes compañías, las compañías aseguradoras, las compañías, las mutuas, es decir, todo el conjunto de jugadores y de agentes que están interviniendo y cuáles son los elementos de éxito para los próximos años. Es decir, el sector va a ir en una dirección concreta que tengo que entender y conocer, y tengo que entender también las razones que lo están moviendo hacia allí. Y en ese sentido, si soy capaz de entender esos drivers, esos vectores que están empujando al sector hacia una posición concreta, seré capaz también de establecer técnicas, tácticas que permitan justamente mover también mi propia organización en esa misma dirección. Por lo tanto, por un lado, estructura sectorial, entendimiento del sector, cuáles son las reglas de competencia. Por otro lado, la clínica, el funcionamiento interno y las ventajas competitivas que estamos generando internamente para poder tener éxito frente a otras clínicas competidoras
que ofrecen a los pacientes servicios parecidos a los nuestros. Esta dualidad entre la visión del mercado, la visión de la clínica, creo que es muy importante, porque yo podría estar en una clínica en la que estoy absolutamente satisfecho, generando, por ejemplo, una utilidad neta, una rentabilidad neta del, pues no sé, el 12%, pero cuando me comparo con el sector, y si el sector está progresando con utilidades netas de en torno del 18%, pues entonces yo en términos relativos, comparativamente con el sector, no lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Y lo que yo no crezco en términos de crecimiento, alguien lo está creciendo dentro del sector y por lo tanto estoy cediendo a un tercero o a varios terceros la oportunidad de crecer por encima del sector todo aquello que yo como clínica no he crecido. En definitiva, es importante tener la información absoluta de lo que hacemos en la clínica, pero tan importante como eso es comparar esa información con los términos medios del sector que me van a decir si estoy trabajando por encima en rendimiento o, por el contrario, por debajo. Desde el punto de vista también de la estrategia, del enfoque de estrategia, importante discernir entre estrategia, entre táctica y entre operaciones. En la clínica, las personas en el día a día gestionan asuntos concretos dentro de sus posiciones y su responsabilidad. Estos son las operaciones, personas en el ámbito clínico que desarrollan tratamientos, actos quirúrgicos, actos de diagnóstico, consultas, personas que en el campo de la gestión de pacientes administran las agendas, administran las historias clínicas, administran el modelo de atención, en definitiva, personas que trabajan en el campo operativo. Las decisiones que se toman en el día a día son decisiones que están dentro del terreno de lo operativo. Las decisiones tácticas son decisiones que normalmente tienen un plazo, digamos, de impacto superior, es decir, el impacto estamos hablando de meses, algunos meses. Son tácticas, es decir, las tácticas básicamente son decisiones que tomamos que aglutinan luego muchas subdecisiones operativas. Y finalmente la estrategia, que es el origen de todo. Conceptualizamos a partir de una visión estratégica y de ahí nacen iniciativas tácticas que generan finalmente decisiones en el día a día que llamamos operativas. Cuando estamos tomando decisiones tenemos que saber en cada momento, como responsables de la clínica, si la decisión que tomamos es una decisión estratégica, si es táctica o si es operativa. Habitualmente las decisiones estratégicas se toman muy pocas veces al año. Las decisiones tácticas con alguna más frecuencia, las decisiones operativas se toman diariamente y no solo por el equipo de dirección, sino también por todos los integrantes del equipo que están haciendo frente a sus responsabilidades y tomando microdecisiones acerca de cómo hacer las cosas en cada momento. 4 preguntas claves que nos tendríamos que hacer también desde el punto de vista de la estrategia y que ya apuntaba yo hace un momento en ese círculo virtuoso que estábamos comentando. Y es que las clínicas deben tener una identificación y una personalidad. Las clínicas deben huir de esa estrategia de imitar que es en este momento tan frecuente dentro del sector. Las clínicas tienen que tener sellos de identidad propios y tienen que tener un lenguaje propio y tienen que tener también una propuesta de valor diferenciada de sus competidores. Y esto lo establecemos a través de lo que llamamos el posicionamiento. Decíamos hace un momento que posicionar la clínica es básicamente definir 3 cuestiones, que pueden ser 4. Es una, primero, ¿quién es el público objetivo al que nos dirigimos? Normalmente tenemos un público dominante, aunque nuestro público sea todo, siempre tenemos un perfil mayoritario, un perfil dominante en nuestra base de pacientes. Tenemos que conocerlo, porque cuando hacemos comunicación, cuando diseñamos estrategias, tenemos que pensar fundamentalmente en ese público, en ese perfil dominante que es el que acude a nuestra clínica. El segundo tema importante es que tenemos que decidir la cartera o el portfolio de servicios que vamos a ofrecer, tanto clínicos como de apoyo. Y en ese sentido tenemos que saber si tenemos una cartera amplia, donde el paciente va a encontrar prácticamente solución a todos sus problemas, o por el contrario, tenemos una cartera estrecha de servicios que correspondería más a una clínica de especialidad. Probablemente una clínica con un alcance amplio tiene, digamos, como elemento de aportación importante, pues que ofrece al paciente soluciones de 360 grados en prácticamente cualquiera de las áreas. Sin embargo, cuando estamos hablando de clínicas que tienen un alcance de servicios reducidos, normalmente lo que se produce es una mayor profundidad en esos servicios, por lo tanto una especialización que lo que hace de esas clínicas es convertirlas en un referente en determinados campos de la salud. Bueno,
cuál es la cartera de servicios de tu clínica, cuál es la cartera de servicios que está ofreciendo la clínica. Y en ese sentido, bueno, pues la estrategia es mantener esta cartera de servicios, la estrategia es ampliarla y crecer en servicios para poder acceder a nuevos mercados. Bueno, aquí tenemos un elemento estratégico que define el posicionamiento en el que tu clínica va finalmente a estar dentro del sector. Fijaros que el posicionamiento es definir las coordenadas. Una vez definidas las coordenadas, tu posicionamiento automáticamente queda fijado. El siguiente elemento es la forma en la que vamos a ofrecer el servicio. Yo puedo estar ofreciendo un portfolio o un catálogo de servicios exactamente igual que el de la clínica que está cerca de mí. Pero mi forma de desarrollar el servicio, mi forma de construir el discurso, mi forma de atender al paciente, mi forma de diseñar los flujos internos, mi forma de construir una mejor o peor experiencia, me hace diferente de los demás. ¿Cuál es tu perfil? ¿Cuál es el elemento identitario y el cómo haces las cosas que hacen de ti una clínica mejor y una clínica distinta? Y ya finalmente, el ámbito geográfico, que decíamos también, es muy importante porque no es lo mismo una clínica que compite en una zona concreta de una ciudad, como una zona que compite como referencia en toda la ciudad, como una clínica que compite en el país o una clínica finalmente que es un referente internacional que hace que un paciente coja un avión en una ciudad lejana y viaje a ese sitio exclusivamente porque quiere ser atendido por esa clínica. Entonces, el ámbito geográfico de competencia es otro factor que define el posicionamiento y que es muy importante establecerlo desde el punto de vista estratégico. Segundo elemento de enfoque. Primero era la estrategia. El segundo elemento es la marca. Creo que el objetivo fundamental de una clínica es construir una gran marca, una marca que destile valores, una marca que destile buenos principios, una marca que destile medicina, con mayúscula, una marca que destile un concepto del paciente como persona, como individuo respetuoso, un modelo que dignifique la posición del paciente en la aplicación de los tratamientos. Y esta dignificación de lo que hacemos y esta, de alguna forma, creación de valores en nuestra actividad diaria debe verse reflejada en la marca. La marca debe ser el elemento a través del cual los pacientes, el público, el mercado, ve a la clínica. Pero la marca debe transmitir. Las marcas están vivas, las marcas hablan, las marcas comunican, las marcas nos dicen lo que hay detrás de ello. Necesitamos hablar a través de la marca y hacerlo de forma correcta. La marca debe trasladar lo que nosotros como organización somos, las diferencias que generamos y los valores que pensamos que aportamos a los pacientes que vienen a vernos. Las marcas tienen un enorme poder, las marcas influyen mucho en las personas, las marcas introducen en el individuo percepciones intangibles de una enorme importancia, ¿no? Las marcas tienen el poder, como dice la imagen que estáis viendo, el poder de inspirar, el poder de motivar, el poder incluso de invitar a la acción. Por lo tanto, nuestro objetivo es desarrollar una actividad profesional que haga que cada año la marca que representa la institución tenga un mayor valor. Nuestro objetivo es trasladar el prestigio de nuestros profesionales, la calidad de lo que hacemos, a un intangible que llamamos marca. En la medida en que la marca incrementa su valor, toda la institución incrementa su valor. Entonces, enfócate a la marca, enfócate a desarrollar estrategias de marca que hagan que tu marca esté mejor posicionada en la mente del público. Y una tercera recomendación de enfoque, enfócate a la organización, mira también hacia adentro. Enfocarte a la estrategia es mirar hacia afuera, es observar, es analizar, es tener una visión muy amplia de lo que está ocurriendo para decidir cómo vamos a hacer las cosas en la clínica. Enfocarte a la organización es enfocarte a lo que estás haciendo, enfocarte a las personas que trabajan contigo, enfocarte a tu equipo, enfocarte a los procedimientos que se están utilizando de trabajo. Y hoy el activo más importante que tenéis en las clínicas es vuestro equipo. Las personas necesitamos que sean personas activas. Necesitamos personas que estén muy orientadas al paciente, que tengan una enorme vocación de servicio, que además
estén cerca y se lleven muy bien con la innovación, y personas que estén muy atentas en la escucha, personas que sean ágiles, personas además que tengan un enorme sentido de la responsabilidad. Estas son las personas que necesitamos para hacer crecer nuestra clínica. Las clínicas no pueden crecer si los equipos que las integran no reúnen personas con un perfil como este. Necesitamos personas que tengan además ideas, que sean capaces de crear nuevas formas de hacer las cosas, que además desprendan valores, que cuando hablan con los pacientes empaticen, transmiten, contagian emoción al propio paciente. Necesitamos personas que tengan energía y que sean capaces de establecer unos niveles de exigencia y de calidad muy importantes. Y creo que merece la pena profundizar en este punto, porque al final la calidad de una organización en gran medida viene dada por la calidad de las personas que la integran. Y no es posible ejecutar estrategias ni ejecutar decisiones si las personas que trabajan en nuestra organización no reúnen los requisitos suficientes, no tienen el perfil adecuado para poder ejecutar con éxito estas decisiones. Bien, el capital humano es el capital más importante en un sector que es un sector fundamentalmente del conocimiento. El sector de la salud es el sector que permite que el conocimiento de los científicos, el conocimiento de la industria farmacéutica, el conocimiento de los profesionales de la medicina, el conocimiento de las personas que atienden al paciente, cristalice en forma de soluciones, en forma de tratamientos, en forma de respuesta a las necesidades que tienen los propios pacientes. Por lo tanto, si hablamos de conocimiento, el conocimiento fundamentalmente reside en las personas, y son las personas el activo que finalmente tenemos que desarrollar y tenemos que conseguir atraer. Al final, las personas no son otra cosa que la capacidad que tenemos para poner en marcha nuevas soluciones. El talento es la base del éxito de las organizaciones que van a ganar en esta competencia que decía al principio de mi intervención dentro del sector salud. Enfócate al paciente, es decir, intenta mirar al paciente, obsesiónate con el servicio al paciente. Necesitamos personas que pongan al paciente en primer lugar, y además personas que hagan del paciente el centro de su atención. Personas que sean capaces de asumir riesgos, que sean decididas, que sean proactivas en la toma de decisiones y en la resolución de los problemas que se están planteando. Personas que además se conecten socialmente, personas que se relacionen bien, personas a las que finalmente le gusten las personas, ¿no? Y bueno, y en esta mejora del capital humano, del equipo que tenemos, creo que es en la que tenemos que estar las personas que estamos al frente de las organizaciones, cómo conseguir mejorar la calidad de lo que la compañía, en este caso de salud, ofrece al público, y cómo hacer esto a través de las personas correctas, ¿no? 3 tareas diferenciadas desde el punto de vista de la organización. No nos olvidemos que en este momento estamos en una tercera recomendación, que es enfócate a la organización. Bueno, desde el punto de vista organizativo y de manera simple, estructuramos en 3 áreas la actividad de la clínica. La primera de ellas es el área clínica, es el área en la que hacemos el diagnóstico, en la que hacemos las consultas, en la que hablamos con los pacientes, en la que construyemos la historia clínica, en la que hacemos los tratamientos, en la que desarrollamos los actos quirúrgicos. En definitiva, es el área en la que el profesional o los profesionales de la salud desarrollan soluciones a los problemas que nos plantean los pacientes. El segundo es el área de gestión al paciente, que es cada vez más compleja y cada vez más amplia, y que fundamentalmente tiene como objetivo el intentar construir una magnífica experiencia de paciente. Cómo conseguir relaciones con los pacientes que sean ricas, relaciones que les ayuden a aprender, relaciones en las que ellos se sientan vinculados dentro de nuestra organización y se sientan cómodos. Bueno, pues el área de gestión del paciente es un área de un enorme potencial de crecimiento, a través del cual se puede generar muchísimo valor en el paciente y se pueden generar enormes ventajas competitivas frente a otras clínicas. Y el tercero de las áreas es el área de dirección, que es importantísima porque de disponer de un buen equipo directivo, un equipo con ideas, un equipo profesional, un equipo ejecutivo, un equipo atento, un equipo que escucha, un equipo que empatiza, que promueve, que empuja al equipo a desarrollar. Cuando tengo directivos con esta calidad, normalmente los resultados que obtenemos son notablemente mejores. El liderazgo forma parte esencial del equipo directivo, la capacidad de arrastrar la organización en un determinado sentido creo que es algo
importantísimo, cada vez más importante, y también, digamos, algo que debemos cultivar y debemos buscar en nuestras organizaciones para intentar hacerlas cada vez mejor. Por lo tanto, 3 áreas organizativas, todas ellas distintas, todas ellas con necesidades diferentes, con exigencias y con expectativas también distintas. ¿Qué ahorma estas 3 áreas? La estrategia de la clínica, el plan, los objetivos que hemos marcado y el cómo las 3 áreas van a funcionar de forma coordinada para conseguir los resultados que habíamos previamente establecidos. Más cuestiones sobre esto. Bueno, la cartera de servicios. Dentro de lo que es el ámbito organizativo, necesito administrar los servicios y los tratamientos que voy a proponer a mi público. ¿Cómo es la cartera de servicios? ¿Cuántos de los servicios que estamos en este momento gestionando y ofreciendo al público están en una fase ya de declive o madurez? ¿Cuántas técnicas y cuántos tratamientos están ya siendo sustituidos por nuevas técnicas y nuevos tratamientos con nuevas tecnologías que están haciendo obsoletos los anteriores? ¿Cuántos están en esa fase de la curva que estamos viendo, que llamamos la fase de declive? ¿Cuántos están en la fase de madurez? Es decir, todavía hay demanda de los tratamientos, son casi todos los competidores los que los hacen y en definitiva es un tratamiento muy conocido por el público, bastante demandado, genera rotación y actividad, pero tiene el inconveniente de que ya es un servicio que empieza a estar indiferenciado, es decir, es lo que llamamos en términos de salud servicio clínico commodity. El paciente puede elegir en principio cualquier clínica para hacerlo porque no es un servicio especialmente complejo o que requiera cualidades un poco específicas, ¿no? Bien, ¿cuántos de nuestros servicios están en la fase de arranque de esta curva que estamos viendo? Es decir, en la fase incipiente, porque son nuevos, porque acaban de introducirse, porque son nuevas técnicas, porque hay muy pocas clínicas que los estén ofreciendo y porque me dan un perfil competitivo muy alto y muy diferenciado. Entonces, yo tengo que dibujar como responsable de mi clínica, tengo que dibujar en un gráfico dónde están cada uno de los servicios que estoy ofreciendo para saber si tengo servicios mayoritariamente maduros, servicios que están en una fase de desarrollo y crecimiento, es decir, nos van a dar unos retornos económicos en los próximos años interesantes, o por el contrario estoy haciendo una apuesta por servicios nuevos, servicios disruptivos, servicios de nueva aparición en el mercado, que consumen, tengo que invertir en ellos, pero que me hacen también a mí pionero dentro del sector, ofreciendo técnicas que otras clínicas todavía hoy no ofrecen. Por lo tanto, cartera de servicios desde el punto de vista organizativo. La siguiente recomendación es el enfoque al paciente. ¿Cómo enfocarnos al paciente? ¿Cómo conseguir que el paciente sea el centro de atención, el centro de desarrollo de toda la actividad en la clínica? Y aquí me gustaría destacar tres conceptos o 3 elementos que son esenciales. Lo primero que tenemos que intentar entender es cuáles son las preferencias y las necesidades del paciente. Es lo que llamamos entender el concepto de compra. ¿Cuál es la razón última por la que un paciente acude a nuestra clínica para buscar una solución a un problema? Y cuando casi siempre nos parece obvio la razón, casi siempre nos parece también pues bastante trivial el por qué el paciente ha venido, casi nunca lo es. Casi nunca conocemos a fondo las verdaderas razones por las que un paciente entra en la clínica. Casi nunca sabemos a fondo cuáles son las preferencias que el paciente tiene. Sus necesidades desde el punto de vista clínico las vamos a identificar en el momento que le hagamos un análisis, una exploración y un diagnóstico. Pero sus preferencias, esas van a ser más difícilmente identificables. Necesitamos saber exactamente cuál es el concepto de compra real por el cual el paciente ha venido a vernos. Pero además de esto necesitamos también conocer muy bien nuestra propuesta ante esa necesidad que acabamos de identificar y conectar lo que es el concepto de compra del paciente con el concepto nuestro de propuesta. Y a partir de aquí necesitamos saber también exactamente cuál es el elemento más importante que tenemos que desarrollar para conseguir el compromiso de acción. Es decir, hay una propuesta, una necesidad por parte del paciente, hay una propuesta por parte de nuestra institución de la clínica, tiene que haber un encaje entre ambas y esto desencadenar una primera decisión de acción. Bueno, pues yo creo que tenemos que entrenar en la clínica a nuestro equipo para aprender a identificar las verdaderas necesidades con las que los pacientes llegan a la propia clínica. Y como consecuencia de una relación bien estructurada
como consecuencia de un modelo de atención al paciente bien definido y bien ejecutado, entonces empezamos a generar lo más importante dentro de una organización en el ámbito de la salud, que es la fidelización. Y la fidelización se produce casi siempre a partir de los servicios que ofrecemos, a partir de las relaciones que establecemos con los pacientes, a partir de esas vinculaciones intangibles de tipo emocional que desencadenamos cuando nos relacionamos con las personas. Conseguir que las personas vuelvan a nuestra clínica una y otra vez es conseguir que esas personas se sientan cada vez que vienen pues cómodos y se sientan como parte de una institución que los acoge y que además les genera una experiencia en ese tiempo pues que es una experiencia realmente memorable o una experiencia distinta, ¿no? Y no nos olvidemos que la fidelización casi nunca sale de la calidad de los tratamientos que hacemos y casi siempre nace de las relaciones, la empatía, la proximidad, la cercanía, el tipo de servicio y la atención que damos al paciente que nos visita. Y en definitiva, el paciente se va de la clínica capturando una parte del valor que nosotros generamos. Nosotros generamos valor con nuestro trabajo, generamos valor con nuestros tratamientos, pero el paciente captura una parte de ese valor y finalmente se lo lleva a su casa. En la medida en que el paciente es capaz de capturar más valor, en esa medida el paciente se irá a su casa más satisfecho. La fidelización se produce como consecuencia de actos de satisfacción reiterados. Y esa reiteración en la satisfacción genera una vinculación estable en el tiempo que llamamos fidelización. Bueno, pues crear valor no es otra cosa que hacerlo en la mente del público. Es un proceso puramente mental. La percepción de valor es algo que construimos en nuestro cerebro y lo hacemos de manera muy individual, distinta a la que probablemente está en este momento construyendo otra persona diferente ante una misma experiencia. Por lo tanto, tiene un componente subjetivo alto y también es un proceso fundamentalmente mental. Tenemos a nuestro equipo entrenado en el manejo de las emociones, en el manejo de las percepciones, en el cómo trasladar al paciente una parte del valor que estamos generando. Creo que esta es una buena cuestión y también un tema que da para mucho, porque si no es así, necesitamos formar a las personas que integran nuestro equipo en mejores técnicas, mejores habilidades para crecer también en esta parte, ¿no? En definitiva, la fidelización, objetivo final de tu clínica, es un proceso mental que tenemos que cuidar y tenemos que potenciar. Más cuestiones sobre la fidelización. Quizás si tuviera que elegir una definición de fidelización, la que más me pueda interesar es la que os estoy en este momento proponiendo, ¿no? Que es establecer unos vínculos de tipo emocional entre el paciente y la clínica. Y yo diría que, afinando un poco más en la definición, entre el paciente y las personas que trabajan en la clínica. Y esto es básicamente fidelizar. Fidelizar es establecer relaciones de largo plazo. ¿Y cómo conseguimos fidelizar? Pues normalmente cuando lo que estamos es ofreciendo tratamientos, yo me diferencio de otros competidores de otras clínicas haciendo tratamientos en las fases iniciales. Si soy un pionero, si soy el primero en introducir una técnica quirúrgica, si soy el primero en desarrollar determinadas habilidades clínicas en diagnóstico, si soy el primero en utilizar tecnologías específicas que me ayudan a mejorar la tasa de éxito de mi trabajo clínico, entonces obtengo ventajas. Y esa diferenciación en el tiempo, tal y como veis en este gráfico, se va progresivamente diluyendo por un efecto imitación. En la medida en que otras clínicas introducen esa misma tecnología, en la medida en que otras clínicas introducen esa misma técnica, en la medida en que otras clínicas reproducen lo mismo que estamos haciendo nosotros, en ese sentido, la diferenciación en términos relativos se va eliminando. Y lo veis, es decir, en una curva que termina siendo asintótica con el eje de las abscisas, con el eje de tiempo. Bien, en el tiempo las ventajas competitivas se van perdiendo. Sin embargo, hay un ámbito del servicio que ofrecemos que funciona justamente al revés, que es el componente de servicios que la clínica ofrece al paciente y que básicamente están relacionados con todo el tema de atención, modelo de servicio, información, empatía, acompañamiento, cercanía, es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la experiencia, que es otro proceso también emocional. Esto es un enorme generador de valor
que a medida que lo vamos desarrollando va creciendo en el tiempo y no reduciéndose. Y además es un valor mucho más difícil imitable, porque es mucho más complicado imitar por parte de un tercero el cómo hacemos las cosas, los detalles, la gestión de los momentos. Esto es muy difícil de imitar. Esto es singular de cada clínica. Bien, pues el potenciar este tipo de cuestiones nos permite incrementar el valor y, por lo tanto, aunque los tratamientos, que es la parte tangible de mi servicio, vayan reduciéndose en términos de valor en el tiempo por imitación, sin embargo, construyo diferencias a partir del modelo de atención y el modelo de servicio a mi paciente. Y este incremento es lo que determina el valor que genero en la clínica. Cuando consigo que la curva descendente del tratamiento no lo haga tan rápidamente, estoy reteniendo más valor. Cuando consigo que la curva de fidelización y de servicio crezca más rápidamente, estoy incrementando también el valor que aporto al público. Fijaros que pequeños incrementos en la fidelidad del paciente generan enormes impactos en la rentabilidad de la propia clínica. Ojo con este asunto porque es muy relevante. Cuando yo consigo mejorar en términos porcentuales la fidelización de mis pacientes, inmediatamente la rentabilidad aumenta de forma muy importante. Y esto debe estar presente en todas y cada una de las personas que trabajan en la clínica. Es muy rentable fidelizar pacientes. Es lo más rentable que una clínica puede hacer en el medio y largo plazo. Algunos elementos más, bueno, si queremos cuantificar o calcular la tasa de fidelización, lo hacemos con algo que llamamos la tasa de retención de pacientes, que no es otra cosa que, o no responde a otra expresión matemática que la que podéis ver en este momento en la imagen, es decir, es 1 menos la tasa de deserción, o sea, la tasa de personas que abandonan nuestra clínica porque optan por otra clínica que hace un servicio parecido al nuestro. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra obligación como responsables, como miembros del equipo directivo? Intentar alargar la vida de los pacientes e intentar que los pacientes convivan con nosotros el mayor número posible de años, reduciendo de esta manera las deserciones que se puedan generar. ¿Es importante la fidelización? Estamos en el enfoque al paciente, no nos olvidemos, enfócate al paciente. Enfocarte al paciente es conseguir que el paciente se quede contigo siempre, es decir, es conseguir fidelizarlo. Bueno, pues la fidelización tiene tanta importancia como que determina en una medida cuál es la dimensión futura que la clínica va a tener. En la medida en que la dimensión futura de la clínica va a ser el número de nuevos pacientes que se están produciendo anualmente, multiplicado por la vida media de esos pacientes, básicamente esa caja azul que vemos es la caja de la fidelización, en la medida en que este producto con dos factores relacionados multiplicativamente, pues es evidente que salta a la vista que el dimensionamiento futuro, es decir, el éxito de la organización a medio y largo plazo, va a estar directamente determinado por la capacidad de la clínica para fidelizar a los pacientes que capta, ¿no? Y sobre el paciente, pues quizás señalar también que el paciente normalmente es un paciente que cada vez necesita ser más atendido, que es un paciente cada vez más informado, es un paciente que tiene que tener además una cierta predisposición a abandonar los servicios que habitualmente recibe. Más del 83% de los pacientes que abandonan las clínicas lo hacen estando satisfechos, y esto es un dato bastante negativo, porque a pesar de estar haciendo las cosas bien dentro de la clínica, a pesar de mantener satisfecho a un paciente, la probabilidad de que se vaya pues no es cero, y por lo tanto, decía, de los pacientes que se van de las clínicas, un porcentaje muy alto, por encima del 83%, lo hacen estando satisfechos. Como consecuencia de esto necesitamos cuidar muy bien toda la interacción, lo que llamamos el ciclo de interacciones con el paciente. ¿Qué personas interactúan? ¿Cómo lo hacen? ¿En qué momento? ¿Cuál es el diseño de mi ciclo de interacciones dentro de la propia clínica? Y luego hay procesos clave, como son los procesos de primera consulta, de primera visita, donde alguien, por primera vez, viene a visitarnos, y en la medida en que viene a visitarnos por primera vez necesitamos ofrecerle un servicio perfecto, un servicio en el que no haya ningún error, un servicio de una coordinación extraordinaria, un servicio en el que nuestra gente dé lo mejor de sí misma. Rediseña el proceso de primera visita para que sea un proceso rico y sea un proceso que construya un alto valor
en el paciente que nos visita. Y luego finalmente otra recomendación, el valor por esfuerzo, es decir, el cómo conseguir que los pacientes de alguna forma capturen el mayor valor posible de esa interacción o de esa experiencia que han vivido en la clínica. Dicho de otra manera, tú como clínica, como organización, generas valor, el paciente lo captura y lo que tenemos es que intentar que el paciente capture el mayor valor posible. A cambio de eso, el paciente, para obtener el servicio que recibe, va a tener que hacer un esfuerzo que se va a concretar en forma de precio, un esfuerzo que se va a concretar en forma de inseguridades. Los pacientes tienen inseguridades en sus decisiones, a veces se plantean si es adecuado o no el invertir en un determinado tratamiento habiendo otras alternativas, a veces se plantean si lo que están haciendo es una buena inversión o no, a veces se plantean como dudas si funcionalmente el tratamiento va a resolver el problema que tienen. Es decir, tienen que vencer estas inseguridades, ¿no? Y tienen que vencer también incomodidades. Los pacientes tienen que ir a la clínica, los pacientes tienen que solicitar en su puesto de trabajo unas autorizaciones, los pacientes tienen que buscar un sitio donde aparcar sus vehículos. En definitiva, estas inseguridades, estas incomodidades y todos estos inconvenientes que llamamos esfuerzo, tienen que ser puestos por parte del paciente y en esa balanza de esfuerzo que el paciente pone y el valor que el paciente captura es donde sus decisiones de fidelización se van a producir. Por lo tanto, revisa muy bien la ecuación valor por esfuerzo para estar seguro que estás aportando un valor superior al esfuerzo que el paciente está haciendo. Sobre el paciente también sería importante decir que necesitamos estudiar muy bien qué experiencia creamos en la clínica y qué experiencia vive el paciente en la clínica para intentar mejorarla, para intentar ir innovando en la experiencia y creando nuevos hitos que permitan que el paciente encuentre novedades y le satisfagan estas novedades, ¿no? Hay que trabajar mucho en el campo de los intangibles, hay que tangibilizar los servicios que son intangibles y esto es también un esfuerzo que todo el equipo directivo, conjuntamente con el resto de las áreas organizativas, tienen que ir trabajando para ir mejorando en su propuesta general, ¿no? Y luego finalmente fideliza, es decir, la obsesión de una clínica no es otra que la de fidelizar, y cómo encontrar cualquier pretexto para fidelizar a un paciente que ha venido a vernos y nos ha conocido por primera vez. Otra recomendación importante, decíamos la última, enfócate a los pacientes. Hemos estado hablando de en qué consiste esto de enfocarte a los pacientes. Bueno, pues ahora voy a recomendaros otro enfoque, que es el enfoque hacia los resultados. Necesitamos, además, ser una organización eficiente, que produzca resultados. El mayor perjuicio que podemos hacer a nuestros pacientes es justamente el no ser exitosos desde el punto de vista económico y, en ese sentido, no poder ofrecer los resultados suficientes para que la clínica pueda continuar funcionando. El mayor daño que le puedes hacer a tu paciente es justamente no poder prestarle el servicio de salud porque las condiciones a las que te ha llevado el sector y el desarrollo de tu actividad son malas. En ese sentido, tenemos una obligación moral de hacer rentables los proyectos y de hacer que los proyectos tengan éxito. Para ello necesitamos tomar direcciones y decisiones que sean decisiones basadas en datos y basadas en información. Necesitamos medir, es decir, necesitamos conocer datos o indicadores como las primeras visitas y su evolución en el tiempo, o datos como las tasas de éxito que tenemos en la presentación de tratamientos, que llamamos tasa de aceptación. ¿Somos una clínica exitosa en términos porcentuales en cuanto a tratamientos aceptados o no? Necesitamos también conocer qué rotación tenemos de pacientes. Esto es muy importante porque esto determina en gran medida también la rentabilidad, ¿no? Y aquí es la productividad el factor motor, Una clínica con una mayor productividad es capaz de generar mayores rotaciones en términos de atención a pacientes, ¿no? Necesitamos conocer el ingreso medio por paciente, es decir, no solamente el volumen de facturación de la clínica, sino también el volumen promedio por paciente, ¿no? Para saber si progresivamente la organización año tras año va incrementando desde el punto de vista de facturación en relación con el número de personas que trabajan en la clínica, y esto yo creo que es muy importante, no solamente hacer el cálculo del ingreso promedio por paciente, que es un dato interesante porque nos va a permitir hacer proyecciones a medio y largo plazo, o nos va a permitir estudiar el cómo incrementar el número de servicios ofrecidos al mismo paciente para aumentar este indicador, el indicador
de ingreso por paciente, pero también es muy interesante conocer el otro que os mencionaba, la facturación o el ingreso por empleado, para saber si estamos o no haciendo cada vez más productiva nuestra propia clínica. Otro tema interesante es el ingreso por cada tipo de tratamiento. De la cartera de tratamientos que estamos manejando, ¿cuáles son aquellos que realmente son relevantes? ¿Cuáles son aquellos tratamientos que, digamos, mantienen un mayor porcentaje del total de los ingresos que genera la propia clínica? Y en ese sentido, de cuál es el nivel de dependencia de la clínica con respecto a qué tipo de tratamientos. Dibujar nuestra cartera de tratamientos, asignarle el porcentaje de ingresos que cada tratamiento genera, creo que es un elemento muy importante que debemos de medir continuamente para ver cómo de forma dinámica se van produciendo cambios porcentuales a medida que voy aplicando distintas estrategias. Por ejemplo, podría trabajar en el desarrollo de una estrategia que intentase potenciar un determinado tipo de tratamiento por razones las que sean, a veces de rentabilidad económica, otras veces de posicionamiento, las que sean. Bien, si yo quiero saber si mi estrategia está funcionando correctamente, necesito medir y ver cuál es el peso que cada tipo de tratamiento tiene en esa cesta general, en esa cesta global, que es la cesta de la facturación de la propia clínica. Necesitamos conocer también la rentabilidad de los ingresos, dicho de otra forma, la capacidad que tenemos para generar utilidad en función de un determinado volumen de ingresos. Cuanto más productiva es la clínica, tiene una mayor rentabilidad y por lo tanto obtiene una mayor utilidad por cada euro que está generando en términos de facturación. Bien, indicadores que necesitamos conocer para poder a partir de aquí tomar mejores decisiones. Diría que para terminar, la rentabilidad sobre los fondos propios, los recursos propios, en definitiva, sobre la inversión que hacen los accionistas. Y dicho de otra forma, el retorno que los accionistas esperan obtener de la actividad económica que se está desarrollando dentro de la propia clínica. Como veis, hay una serie de indicadores que he citado a modo de ejemplo, que nos permiten hacer un seguimiento de evolución de la actividad de nuestra clínica y nos permiten además tener una base para poder tomar decisiones con criterio. No se puede decidir sobre aquello que no se mide. Y por lo tanto hay que medir, hay que obtener el dato y hay que decidir en función de la información que tenemos en cada momento en la mesa. Y ya para terminar esta sesión, pues me gustaría remarcar algunas recomendaciones que pueden ser quizá de interés, ¿no? y que de alguna forma pues resumen lo que hemos estado hablando y contando en estos últimos minutos. La primera de ellas es que tenemos la obligación como responsables de las clínicas de explorar. Explorar es salir de la clínica, es mirar fuera, es estudiar el entorno, es analizar por qué se están moviendo las cosas, es identificar cuáles son las necesidades y preferencias actuales del público, de los pacientes y las futuras. Es intentar entender digamos, la dinámica que se está generando para a partir de ese entendimiento tomar decisiones correctas. Por lo tanto, explora fuera. La siguiente es anticípate. Anticípate es que si eres capaz de leer cuáles son las tendencias que llegan, cuáles son las nuevas técnicas, cuáles son las preferencias que se van a instalar en el sector por parte de los pacientes, anticípate y pon en marcha actuaciones que permitan dar una respuesta a estas iniciativas que has identificado. En tercer lugar, mejora tu estrategia. Siempre podemos mejorar la estrategia. La estrategia debe estar escrita, puede estar escrita en una hoja de papel, puede estar escrita en 2, en 3, en 15 o en 50, pero en definitiva escribir la estrategia no es otra cosa que hacer el esfuerzo intelectual de plasmar en un documento lo que pensamos que tenemos que hacer. Y a partir de ahí mejorarla. Mejorarla es revisarla, debatirla en equipo y establecer elementos de mejora que permitan ir ajustando y afinando mi modelo de organización. Dirige con liderazgo. El liderazgo es un don, el liderazgo es la capacidad que las personas tienen para conseguir desarrollar actividades a través de terceros. El liderazgo es la capacidad que una organización en el campo de la salud tiene para moverse, para desarrollarse, para adquirir posiciones de referencia dentro del sector. El liderazgo dentro del equipo directivo es el imán, ¿verdad?, que atrae al público, que atrae a los pacientes, que atrae al equipo de trabajo y que en general lo que provoca pues, es una ilusión en el desarrollo de iniciativas, una credibilidad en la consecución de los objetivos y, en definitiva, un éxito en la implantación del plan de actuación que tiene la clínica. Por lo tanto, dirige con liderazgo, intenta que el liderazgo forme parte
de tu caja de herramientas y que sea probablemente la que más impacto y peso pueda tener en tus decisiones del día a día. Oriéntate a los resultados. De un directivo se espera el pragmatismo, se espera la toma de decisiones analítica, se espera la consecución de mejores resultados. Al final, si los resultados no respaldan las actuaciones perderán valor. Al final, si los resultados no respaldan nuestro modelo de atención al paciente y el paciente, por razones las que sean, no confía en nuestros servicios, pues los resultados nos van a decir que no hemos tenido éxito. Oriéntate a los resultados, persigue los resultados, intenta que los resultados también guíen las decisiones que en el día a día vas tomando. Institucionaliza la clínica, es decir, consigue que el prestigio de las personas que trabajan en la clínica trascienda y pase a la marca. Consigue que la marca, de alguna forma, recoja de forma institucional los valores que cada uno de los individuos que trabajan en la clínica están promoviendo. Y a esto le llamamos institucionalizar. Institucionalizar es hacer crecer el valor de la marca a través del trasvase del prestigio y el conocimiento que las personas que trabajan en tu clínica tienen. Otra recomendación, busca dentro de la clínica, es decir, bucea, encuentra propuestas que probablemente están, pero que no ves. Intenta descubrir a las personas haciendo las cosas bien, intenta encontrar en las personas ideas que puedan ser de utilidad. Y esto supone un esfuerzo de atención, un esfuerzo de concentración, que es otra de las responsabilidades importantes de las personas que tienen que administrar y tienen que gestionar este tipo de instituciones. Y luego, si quieres generar diferencias significativas frente a otras clínicas, necesitas personas que generen diferencias significativas. Las personas que generan diferencias significativas son las personas que tienen talento. El talento no es solamente un asunto relacionado con el coeficiente de inteligencia. El talento tiene mucho que ver con la actitud, tiene mucho que ver con las habilidades, tiene mucho que ver con las conexiones que las personas hacen, tiene mucho que ver con la capacidad para no aceptar las cosas como son e intentar que las cosas cambien, el inconformismo. El talento es muy poliédrico. En definitiva, cómo atraer a personas que tengan talento y cómo conseguir que esas personas se encuentren en la organización en su sitio, que se encuentren cómodas, que se encuentren en un entorno en el que pueden crecer y pueden desarrollarse. Bueno, pues este objetivo es el gran objetivo que tenéis, intentar que a vuestro equipo lleguen los mejores, intentar que a vuestro equipo se incorporen personas que van a hacer crecer definitivamente la organización. Importante también es no confundir los roles. En muchos casos y en muchas clínicas observamos que el propietario es además doctor en la propia clínica y es además gerente directivo. Claro, los elementos que determinan decisiones en el nivel accionarial como propietarios son unos, los que determinan y mueven las decisiones en el nivel gerencial o de administración son otros, y los que se mueven en el nivel del profesional, en tercer lugar, son también otros diferentes. Por lo tanto, tenemos que saber primero que la separación de perfiles es absolutamente imprescindible. A medida que crece la organización necesitamos separar los perfiles para evitar el conflicto de intereses que se va a producir siempre, y mientras esto no pueda ser así, es decir, cuando la clínica todavía tiene un formato pequeño, cuando esas tres personas están en la misma persona, estas tres figuras, pues entonces tenemos que tener una cabeza clara para saber cuándo decidimos como accionistas, cuándo decidimos como gerentes, cuándo decidimos como trabajadores de la propia organización. Y enfócate al paciente de manera obsesiva, contagia a tu equipo de esta obsesión por servir al paciente y por atender al paciente de manera absolutamente obsesiva, como decía hace un momento, cuidando los detalles, estableciendo momentos interesantes, creando una dinámica en la clínica que le invite al paciente a volver. Implica a tu equipo. No vas a poder conseguir implantar ningún plan si tu equipo no está contigo. La ejecución de lo que estás diseñando la van a hacer otros. Necesitas que tu equipo se sienta parte activa, protagonista del proyecto, y necesita verse implicado en este proyecto, que es un proyecto tremendamente motivador. Pero desde tu liderazgo, el equipo tiene que ser el mecanismo a través del cual la estrategia se implanta, los pacientes se fidelizan y los tratamientos se desarrollan con éxito. Estate muy atento a la primera línea. Siempre me gusta recalcar esto. Al final, los momentos de la verdad se producen en la primera línea, en la línea en la que tu gente habla con los pacientes, en la línea en la que los pacientes se quejan y se atienden las quejas de forma eficaz,
en la línea en la que producimos en los pacientes pues, momentos que son muy interesantes y que los acercan mucho a nosotros, ¿no? Atento siempre a la primera línea, porque ahí suele estar la verdad de las cosas. Construye una buena marca, es decir, tu marca debe valer en términos de mercado más cada año. Construye valores, construye servicios, construye elementos de valor que sean capturados por tu marca, que tu marca los represente correctamente y los traslade de forma eficaz al público que la ve, ¿no? Evita, finalmente, y ya como última recomendación, ese famoso síndrome de a todos les está pasando, pero a nosotros no nos pasará. Casi siempre cuando a todos les está pasando, a ti también te pasará. En definitiva, necesitamos ser proactivos, necesitamos diseñar, digamos, planteamientos que sean anticipativos y que nos permitan, ante las primeras señales de alerta, tomar las acciones para que aquello finalmente no progrese, ¿no? Bien, he intentado en esta sesión compendiar de forma sintética pues, cuáles son aquellos elementos que me parecen especialmente importantes y sobre los que yo creo que el equipo de dirección y administración de una clínica debe estar muy enfocado. He recomendado además que este enfoque pues, se haga de forma continua en el día a día y seamos capaces de que estas grandes ideas que hemos estado planteando las podamos plasmar en las actuaciones concretas. Espero que todo lo que hemos estado viendo sea de vuestro interés y os pueda servir para reflexionar sobre los asuntos que estamos en este momento viendo y para analizar también cómo todo esto que hemos estado revisando puede afectar a la actividad diaria de vuestras clínicas. Espero también que de esta reflexión conjunta que hemos estado haciendo puedan suscitarse algunas ideas que sean de aplicación directa e interesante en el día a día de vuestra clínica. Muchas gracias por todo, seguimos en contacto. Muchas gracias de nuevo a Unibim, a la universidad, a su rector, a su director general, a todo el equipo que ha hecho posible esta transmisión. Espero que esta sea la primera de muchas sesiones en las que podamos intercambiar ideas y compartir también pues, preocupaciones intelectuales acerca de un sector tan importante como es el sector de la salud. Muchas gracias.